Entre 1854 y 1867, este país se sacudió. Se produjo la Revolución Liberal, la caída de la dictadura de Santana, la Constitución del 57, la Guerra de Reforma, la llegada de la flota franco-española e inglesa a cobrar una deuda inexistente, la intervención francesa, el imperio de Maximiliano. Mi familia ha gobernado Europa durante 700 años. La huida hacia el norte de Juárez, la república guerrillera de la Chinaca, la última batalla contra el imperio. En solo 14 años. Esta concentración de acciones, conflictos, pasiones, tiene un corazón, una columna vertebral, que es la columna vertebral de una generación de liberales llamados a sí mismos los rojos o los puros, que sostuvieron este país al borde de la destrucción y quedar despedazado, y que crearon una noción de patria que aún ahora nos sigue acompañando. Muy buenas. Andamos averiguando dónde estaba la hacienda del general Santana en Manga de Clavo. Todavía falta bastante. ¿Bastante? Sí. Pasando el puente nacional hacia, a mano izquierda. A mano izquierda. Ahí están. Manga de Clavo, donde estaba la hacienda del general Santana. Que está ¿Qué? Manga de Clavo. Perdidos en el desierto. Ahí está, ya llegamos. Se llamaba Antonio López Pérez. Prefería el mucho más rimbombante Antonio de Padua, María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón. Sin embargo, el apodo que había de acompañarlo fue 15 uñas, porque le faltaba una pata. Entonces solo tenían 15 uñas para robar. Lo cual tampoco es cierto, porque también le faltaba un dedo. Entonces, en rigor, 15 uñas era 14 uñas. Cuando en el 52 lo mandan a llamar los conservadores, instaura su 11ª presidencia. Y en enero del 54 ya descaradamente se llama a sí mismo dictador. La consolidación de la dictadura de Santana revienta en una zona inesperada. Se empieza a construir una conspiración en el estado de Guerrero. Un patriarca de la época de la independencia, Juan Álvarez, publica un manifiesto denunciando la dictadura. Intervienen Ignacio Comonfort y una serie de caudillos militares de segunda línea. Y van armando un levantamiento militar. Las dictaduras se tiran a tiros. Santana reacciona bastante rápido a la rebelión que se está produciendo en el remoto estado de Guerrero. En 15 días sale de la Ciudad de México con un ejército de 5,000 hombres para combatir a qué. En aquellos momentos el centenar, 2 o 3 centenares de alzados en Guerrero. Pero la insurrección no solo no cede, no la ha derrotado. Santana regresará a la Ciudad de México y se retira ya con la cabeza decidida. Ya se aburrió de ser presidente y va a renunciar una vez más, ¿sí? Y se dirige, rodeado de una escolta de lanceros, hacia Veracruz, dejando un misterioso sobre en la oficina presidencial. Los hombres de la Reforma sabían
que la dictadura no era solo un problema de tirar al dictador. Sabían que había que cambiar el país. Lo que no sabían era el lío en el que se estaban metiendo. No sabían que estaban iniciando un proceso complicadísimo y conflictivo de intervención múltiple de factores que no se esperaba que iba a durar 13 años. How you doing today? Fine, until this moment that Up I until have to this pay, that I have to pay $3 for a Coke. So far, so good. Oh, man. En esta calle vivió su exilio en Estados Unidos Benito Juárez García. Niño sin padres, cuidado por sus abuelos, monolingüe, zapoteca, en una comunidad aislada, huye hacia Oaxaca y hace una difícil carrera para volverse abogado. Ir a la cárcel por defender comunidades contra curas que tratan de robarlas. Será gobernador de Oaxaca en uno de los breves periodos liberales y el ascenso a la dictadura de Santana pues, es un punto de ruptura. Será detenido, enviado a Ulúa, en Veracruz, y posteriormente deportado. Y vendrá a dar acá. Nueva Orleans va a ser una fábrica para Benito Juárez de ideas. Y también va a ser la acumulación de todas las penurias y todas las pobrezas del hombre del exilio. Entre paréntesis, sabemos que esta fue la calle, de acá a allá, pero no hemos podido localizar la casa. Y exigimos del Consulado Mexicano en Nueva Orleans que haga un trabajo de investigación histórica, hombre. ¿Cuántos Juárez tienes que vivieron en Nueva Orleans para poder definir dónde? Lo que sí sabemos es dónde trabajó. Juárez consigue un trabajo en Nueva Orleans, torciendo cigarros. Es un trabajo mal pagado y no siempre. Trabaja también en una imprenta y aprende a torcer. De ahí su afición permanente al tabaco. Será un fumador de puros de vez en cuando. Sí, cuando los consigue. No está mal el Juárez hosco con esa mirada dura. Cuando se produce la revolución de Ayutla, Juárez decide que hay que regresar. Lo va a llevar recorriendo Panamá hasta Acapulco, donde de repente desembarca. Y Juárez se lleva consigo, sin duda, a los años del exilio y los años de la miseria y la idea clara de que construir un país es bastante más que tirar a un dictador. Cuando al producirse la revolución de Ayutla, Santana decide irse al exilio, deja una carta en un cajón
donde deja designado su sucesor. Y Zarco, que está en la Ciudad de México, sale a la calle. El joven periodista se vuelve el gran agitador popular. Se trepa en los postes de la iluminación pública, organiza mítines aquí en la Alameda y va a ser el impulso de las masas populares, los artesanos, los que van a impedir que se consume la sucesión Gato Pardo, la de todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Va a ser Zarco. Durante años, esta estatua se volvió el lugar a donde los periodistas acudíamos cuando habían asesinado a un periodista, cuando había riesgos por el cierre de un periódico. Este era el lugar donde se venía a decirle a Zarco y que él nos dijera por qué es sagrada la libertad de expresión. La historia tiene esta capacidad para regresar sutilmente, de una manera tremenda, al presente. Vamos a ver dónde se produjo el debate de la Constitución del 57, que fue uno de los salones de Palacio. Porque es uno de los debates democráticos y sobre la realidad política más importantes que ha habido nunca en la historia. Y prolongadísimo. Un año entero, ¿no? Buenos Muy días. buenas. Venimos a filmar. Ahorita les siguen el permiso. Está aquí arriba el recinto. Nada más que vamos a dar la vuelta. Este era el recinto parlamentario y aquí se sesiona el Congreso Constituyente. Aquí está la sede. Venos aquí. Imponen la sala. El 5 de febrero del 57, 10 de la mañana. Está repleto de gente en las galerías. Son saludados los diputados con aplausos, con colores. O siseados y chiflados, porque la plebe no perdonaba. El Congreso se reúne para leer la Constitución que han acordado y jurarla. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se constituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y queda consagrado el derecho a la rebelión. Claro, la Revolución de Ayutla cierra su ciclo. Tenemos Constitución. A fines de 1857, el presidente Ignacio Comonfort se da un autogolpe de Estado. Su intención es desconocer la recién aprobada Constitución Liberal. El vicepresidente de facto de la Nación, presidente de la Suprema Corte, Benito Juárez, desconoce el golpe y se pronuncia en contra. Dice que a partir de eso, él es el presidente de la Nación, siguiendo la ruta constitucional, porque no puede permitir que Comonfort mantenga el poder. Juárez es detenido, se escapa hacia el norte y Comonfort poco después será derrotado por la extrema derecha de los que lo apoyaron. De facto existen en esos momentos dos gobiernos, uno conservador y uno liberal. Estalla la Guerra de Reforma.
Yo sé que puede sonar muy raro, pero Sherlock Holmes le dijo a Watson, cuando no sepas qué está pasando, follow the money, sigue el dinero. Y la revolución liberal va a encontrarse con que su enemigo es el dinero de los agiotistas, los privilegios y el dinero de los militares y el dinero del clero. El clero todopotente en el México salido de la independencia. En la Ciudad de México en particular, el clero posee entre el 33 y el 50% de las casas. Cobran los bautizos, cobran los funerales, cobran los matrimonios. Son los propietarios de la vida civil, porque tienen el registro. Si no te casas por la iglesia, no existes. Si no te bautizan, no existes. Una generación de generales del santanismo, todos ellos muy conservadores, extremadamente religiosos, van a ser la punta de lanza de la ofensiva contra la República. Guadalajara será el centro de sus amores, aquí los querrán mucho. Los llamarán los macabeos, en recuerdo de los resistentes bíblicos contra el imperio. Al frente de ellos, Miramón, que se va a convertir en el príncipe del cristianismo conservador militar. Y al lado de él, sin duda, Leonardo Márquez, el más virulento de todos ellos. La guerra de reforma la va a financiar fundamentalmente la riqueza del clero. Una riqueza acumulada durante todos aquellos años que con tirones y estira y aflojes va a ponerse a disposición de los caudillos militares del conservadurismo en la guerra. Cuando ve uno estas inmensas iglesias, cuando ve uno la estructura del país, se da cuenta como hay un poder terrenal tremendo detrás de todo esto. Juárez tuvo que huir de la Ciudad de México. Podía haber ido hacia el norte a refugiarse en las zonas del liberalismo armado más potentes, pero decide Veracruz. Y va a crear un espacio inexpugnable. Y donde está el presidente, está el gobierno, donde está el gobierno, está la República. Veracruz será capital de la República durante un tiempo. Con Juárez y el gobierno juarista en Veracruz, el Palacio Municipal convertido en Palacio Nacional, se suscita un debate muy intenso para decretar leyes de reforma mucho más radicales de las que venían operando con la Constitución del 57. Los argumentos a favor es, sobre todo, vamos a desmontar el control del clero, el control económico del clero. Vamos a quitarle al clero el que sea el banco de segundo piso que está usando el conservadurismo para mantener la guerra. Y de repente habemos leyes de reforma. Y paradójicamente, en el muy liberal puerto de Veracruz, sonaron las campanas a júbilo. Y no precisamente porque el clero estuviera muy contento. Las leyes de reforma le dieron a la República Liberal Juarista su profundo contenido. Ampliaron los márgenes de la democracia, destruyeron el control de las castas privilegiadas y básicamente
polarizaron la guerra. Jefe, para llegar al baluarte, al viejo fortín, ¿a la derecha o derecho? Sí. Aquí debe estar. Un baluarte artillado, de veras. Miramón tiene que romper la espina veracruzana y destruir al gobierno para poder luego enfrentar la revuelta liberal en el centro norte del país. 6,000 hombres lanza hacia Veracruz, lo más granado del ejército conservador, financiado con dinero del clero y préstamos de los recachos de la Ciudad de México. Y cómo romperlo no está nada claro, porque Veracruz ha reforzado de manera notable las defensas y en ese tiempo se fortaleció la artillería, se preparó redes de trincheras, fosos. Miramón la llamaba la Sebastopol de la demagogia, indignado por el fervor liberal de los jarochos. Se aproxima, la artillería jarocha lo bate antes de que pueda acercarse, le desmontan algunos de los cañones, no logra hacer avanzar la infantería y después de un tire y afloje que dura varios días, decide abandonar el hueso por romper de Veracruz y se repliega hacia la Ciudad de México. Para los liberales, después de la derrota de Miramón en Veracruz, quedaba la ofensiva. Esta ciudad tenía una guarnición conservadora muy potente. La dirigía el sordo Castillo, general que estaba sordo, no sé cómo demonios podía oír el clarín de combate. Pero tenía 7,000 hombres la guarnición de Guadalajara. Y aunque nunca fue una ciudad fortificada, pues el centro de la ciudad estaba lleno de barricadas, artillería, etc. De tal manera que la batalla de Guadalajara sería sangrienta. Se dispararon 7,500 proyectiles de artillería y 700,000 tiros. Para una batalla de la Reforma en mitad del siglo XIX, es impresionante la cantidad de pólvora y el número de bajas muy potente. Hay pactos, ceses del fuego, enfrentamientos y los liberales toman Guadalajara. Para el momento que la confrontación definitiva en la Guerra de Reforma se va a producir aquí en San Miguel Calpulalpan, a González Ortega es un poco la figura del ejército liberal. Fue capaz de hacer cosas prácticamente imposibles, como traer un ejército de 400 hombres armados y 3,000 atrás de él desarmados que esperaban para recoger el fusil que cayera del que iba adelante. Logró victorias tácticas muy importantes y fue convirtiéndose en el general del nuevo ejército liberal. El ejército republicano avanzó. Aquí González Ortega tenía que encontrar la clave para romperle el espinazo al ejército conservador. Atrás de aquellos cerros se va a producir el choque. Poco después de que cayó el sol, los conservadores se desplegaron para ponerse a tiro de cañón. Había mucho frío. La disposición del ejército es la tradicional.
Líneas de infantería, artillería protegiendo, caballería en los flancos. Participaron 20,000 hombres en la batalla. Lo mejor del ejército que había ido lentamente integrando del lado republicano y un ejército conservador todavía sólido. Nunca se dieron batallas de todo o nada. Los ejércitos derrotados se replegaban al atardecer para volver a combatir 15 días, un mes después. El choque fue brutal. Para desaliento de los conservadores, habían perdido 4,000 hombres y Miramón se replegó hacia la Ciudad de México. Calpulalpan abrió la puerta de la Ciudad de México. El 23 de diciembre había un espectáculo de ópera en Veracruz al que asistía Juárez y su esposa. Estaba produciéndose en escena Los Puritanos de Bellini y de repente apareció un soldado republicano polvoriento que con una cierta urgencia se acercó al palco presidencial para hablarle en secreto al presidente. Los cantantes se dieron cuenta de que algo estaba pasando y giraron la mirada hacia Juárez. Entonces Juárez se puso en pie y leyó el mensaje de González Ortega de que el ejército republicano había triunfado en Calpulalpan. El público se desató en vivas. Era evidentemente el triunfo de la República en la Guerra de Reforma. Los cantantes se soltaron cantando la Marsellesa, que era un poco el gran himno libertario republicano del siglo XIX. ¿Y qué cantaban la Marsellesa? La cantaban en francés. No sabían que iba a ser prólogo de una historia en la cual cantar la Marsellesa no iba a ser tan grato. Juárez desde Veracruz entró en triunfo a la Ciudad de México. Deuda. Deuda. Todo empieza en la época de Santana con 2 créditos de 2 casas comerciales inglesas. A partir de ahí vienen, bueno, los impagos, los sucesivos golpes de Estado, cambio de gobierno, como Monfort, Juárez, Miramón, Juárez, etcétera, etcétera. Y al final del día acaban siendo prácticamente 70 millones de pesos. Si la deuda total fueron 80, 85 millones de pesos al inicio de 1861. Aproximadamente 70 de ellos son ingleses. Son ingleses. Cuando me pongo a ver la deuda, es ridículo. Me están cobrando los españoles las indemnizaciones por las muertes de unos comerciantes cuyos asesinos ya capturamos y entonces, ¿por qué le cobran al Estado mexicano? Es de locos, es verdaderamente escandaloso la manera de la Convención de Londres. Es escandaloso, la petición. Sí. Es escandaloso, sí. De locos no. De tarugos no tienen un pelo. Y luego viene la francesa, porque de las 3 deudas, la francesa es espectacularmente escandalosa. Y es la más pequeña. Y es la más pequeña. Vinieron a cobrar 3 millones, luego gastarían 300 en una guerra. Cuando las potencias extranjeras firman los acuerdos de Londres y deciden venir de manera armada para cobrarse las deudas, de repente hay una flota inglesa, española, francesa
dominando el puerto de Veracruz. La primera invasión te habla de 150 barcos. Yo no sé si serían tantos o tantos se parecían y veían entre barcos de guerra, fuerzas de flotilla, auxiliares, transportes, bla, bla. No transportaban tantos soldados. El ejército francés era relativamente chiquito en aquel momento. El primer desembarco no llegan a 5.000 hombres y les toma más de un mes. Los ingleses son 300, la infantería de marina, y la española no llegaba al tamaño de la francesa. O sea que el mito de los 150 barcos de guerra era evidentemente la sensación de que se había invadido Veracruz por una armada de todos los imperios de Europa que estaban ahí presentes con sus barcos y sus cañones. Juárez empieza a tratar de crear una mediación. Logra milagrosamente desactivar la alianza. Españoles, franceses, ingleses se separan. Los ingleses porque están en la lógica de ya está la guerra de secesión norteamericana, no quiero abrir otra zona de conflicto. Los españoles porque viene al mando un liberal que dice, oye, esto es un puto crimen. Tratar de cobrar esta deuda inventada, fabricada. Y los franceses traen ya definitivamente clavado en el alma, en el cerebro y en la lógica política, la intervención. Los franceses se embarcan en una aventura colonial de dimensiones mayúsculas, con el mejor ejército del mundo, no hay duda. Muy superior al ejército inglés, que como lo han demostrado en Crimea, muy superior a los ejércitos europeos, como lo demuestran en la campaña de Italia, en el dominio de Argelia. Bien armado, bien artillado, técnicamente de un alto nivel, con oficiales de academia muy brillantes, con unos mandos medios excepcionales y fogueados. Pero una cosa es tener el mejor ejército del mundo y otra es ponerlo en México. Los franceses salen de Veracruz, en la que será ya la ofensiva hacia Puebla y la Ciudad de México. Ferdinand de la Trille, conde de Lorenzés, el general francés que dirige al ejército invasor, le escribe al ministro de la Guerra en París: tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, de organización, de moralidad y de elevación de sentimientos que por lo tanto ruego usted se digne decir al emperador que desde luego a la cabeza de mis 6.000 soldados soy el amo de México. Primero había que ver claramente qué es esto de elevación de sentimientos. Y segundo, había que decir que qué hocicón era el Lorenzés, man. Por eso Puebla es la última puerta de llegada a la Ciudad de México es Puebla, porque de Veracruz tienen que cruzar forzosamente por aquí para llegar a la Ciudad de México. Eso de venir de niño y vivir la historia siempre es chingón. Es bien güey. diferente. Poco antes del amanecer del día 5 de mayo, Zaragoza a caballo, en un caballo gris, se cuenta, recorre las filas del arco que ha creado para defender de los franceses el acceso a Puebla. Le dice: ciudadanos del Ejército de Oriente, tenemos enfrente el mejor ejército del mundo. Hay que estar loco, pinche Ignacio Zaragoza, hay que estar loco. ¿Cómo le dices que tienes enfrente el mejor ejército del mundo a un ejército en que la mitad son novatos? Otros vienen de la guerra de Reforma y están fogueados en la oficialidad, pero la mitad son novatos. Y le repite: pero nosotros somos los mejores hijos de México.
tiene que haberse producido un fenómeno de eco. El de la tercera fila dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo aquel? Que dijo que somos los mejores. ¿Te imaginas el inmenso eco? Los mejores. El inmenso eco que va produciendo Hijos los mejores de México. hijos de México. Zaragoza ha tenido apenas 2 días para reconstruir mínimamente las defensas de estos 2 fuertecillos, Loreto y Guadalupe. Levantó un poco las trincheras, pero no ha habido ninguna obra de defensa superior. Es plantarse ejército contra ejército y tener el pequeño apoyo de estos 2 fuertes con la artillería con la que contaba. Es un ejército muy singular el francés. Trae 200,000 raciones de comida, 400,000 raciones de vino. Es una especie de pequeño monstruo que se aproxima. Zaragoza va a decir, ¿están locos? ¿Vienen de frente? Vienen avanzando por un terreno muy incómodo, de barranquitas, de dobleces. Al llegar a 100 metros ya hay distancia de tiro de infantería y se producen los grandes choques. Uno de los artilleros jarochos, en el momento en que los suavos llegan a los repechos, ¿sí?, se ve obligado a contraatacar de la única forma que sabe. Ya el cañón no puede disparar así. Y entonces lo que hace es artillería de mano. Después de 3 cargas infructuosas, los suavos no les queda otra que replegarse. Y el milagro se produjo. Se había logrado derrotar al mejor ejército del mundo en condiciones de igualdad. 5,000 hombres más o menos de cada lado. Zaragoza no se lo acababa de creer. Pero no se lo acaba de creer nadie. No se lo acaba de creer Zaragoza. No se lo acaba de creer Lorenzés. ¿Sí? Habían sido derrotados. Y entonces la duda tremenda del ejército de Oriente era, hay que rematarlos. El avance va a ser complicado. La indecisión de confrontarlos está en el aire. Y los franceses se establecen en Orizaba. Y el siguiente capítulo se va a producir aquí, en el Cerro del Borrego. Es un lugar estratégico para atacar al ejército francés que venía en retirada y derrotarlos por completo. En la noche, sin que los hayan descubierto, toman posiciones. Los ruidos del acantonamiento alertan a las mujeres que están preparando la cena en los campamentos franceses y provocan que una brigada francesa avance sobre el cerro y los tome por sorpresa. De tal manera que la derrota del Cerro del Borrego le va a dar el respiro a los franceses que necesitaban para reconstruirse. Hemos estado siempre Híjole, preocupados por Orizaba. pocas veces puedes tener una perspectiva en una ciudad como esta. Mira la Alameda.
la perspectiva es notable, pues, o sea, si aquí abajo luego estaba el acuartelamiento en la Alameda, desde aquí González Ortega tenía una visión absoluta en la noche. Que los hayan sorprendido es de esos accidentes históricos que alteran. Si los llegan a derrotar en Orizaba, otro gallo hubiera cantado, nos hubiéramos ahorrado la segunda batalla de Puebla.